El taller Clásicos del Asfalto era un santuario oxidado, un museo viviente de una era en la que los coches tenían alma y los hombres que los reparaban, callos en las manos y grasa bajo las uñas. El olor a gasolina y aceite viejo impregnaba las paredes de ladrillo, una pátina de décadas de trabajo duro. Pero la gloria del pasado, visible en las fotografías amarillentas de coches premiados, ahora se desvanecía, reemplazada por el polvo del abandono y el silencio opresivo de las deudas acumuladas. Cada herramienta fuera de lugar, cada mancha de aceite en el suelo, contaba la historia de un negocio familiar que respiraba con dificultad, luchando por no convertirse en solo otro recuerdo nostálgico en un mundo que valoraba lo desechable sobre lo duradero, lo rápido sobre lo artesanal. En el corazón de este universo en decadencia estaba el señor Armando, un hombre de 70 años, cuyos hombros encorvados parecían cargar el peso de cada tornillo y cada factura impaga. Sus ojos, antes brillantes por la pasión por la mecánica, ahora estaban nublados por el agotamiento y la preocupación. Él era el guardián de ese legado. Este canal existe para contar historias como la suya, historias de lucha y de sueños a punto de desvanecerse. Necesitamos desesperadamente tu ayuda. Nuestra meta es alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir adelante. Por favor, detén todo por un segundo y suscríbete ahora mismo. Es gratis, rápido y nos ayuda a no rendirnos. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos sentir tu apoyo y saber hasta dónde llega la voz de los que luchan. En medio del caos de herramientas y piezas esparcidas, se movía una figura silenciosa, Lía, su nieta de 12 años, pequeña para su edad, con ojos grandes y profundos que parecían absorber el mundo sin necesidad de filtrarlo por palabras. Era una presencia casi etérea. Lía no hablaba, no de la manera que los demás entendían. Su comunicación era un ballet de gestos sutiles, de miradas que transmitían universos de información, y ocasionalmente de dibujos esquemáticos trazados con una precisión aterradora en el polvo de un banco de trabajo. Para los mecánicos era solo la nietita rara del jefe, una sombra que flotaba por el taller, siempre presente, pero nunca verdaderamente vista o comprendida por ellos. Lo que nadie en Clásicos del Asfalto podía entender era que dentro del silencio de Lía florecía un genio de proporciones inimaginables. Su autismo, que el mundo veía como una barrera, era en realidad la lente a través de la cual percibía la realidad de una forma única. Para ella, un motor no era un amasijo de metal y cables, era un organismo vivo, pulsante. Poseía una forma de sinestesia mecánica, capaz de ver el flujo de energía como luces de colores y de sentir la vibración de una pieza defectuosa como una nota disonante en una sinfonía. Donde otros veían un problema técnico, Lía sentía un dolor, un desequilibrio en la armonía de la máquina que la impulsaba a encontrar la cura. La cultura del taller era un reducto del tradicionalismo masculino. Hombres canosos, con manos que parecían más martillos de tan gruesas, resolvían problemas basándose en décadas de experiencia práctica y una buena dosis de fuerza bruta. Confiaban en sus instintos, forjados en incontables motores abiertos, y desconfiaban de cualquier cosa que oliera a nuevo o diferente. Los manuales eran guías, pero la verdadera sabiduría, creían, provenía de la intuición y la repetición. La presencia de Lía, con su silencio y sus métodos indescifrables, era una anomalía en ese ambiente, algo que no podían categorizar y, por lo tanto, optaban por ignorar, tratándola con una condescendencia que rozaba la invisibilidad. La pieza central del drama que se desarrollaba era un Opala SS 1976, una leyenda de color negro y cromo reluciente. El coche pertenecía a un coleccionista rico y, más importante, impaciente. Era la última esperanza de salvación financiera para el taller.
Sin embargo, el Opala era más que un coche. Era una bestia temperamental, un rompecabezas mecánico que había resistido todos los intentos de reparación. El motor, antaño un trueno de potencia, ahora se negaba a mantenerse encendido, ahogándose y muriendo con un sonido gutural de derrota. Se había convertido en un monumento a la frustración, desafiando y humillando a cada mecánico que osaba acercarse con un destornillador en la mano. Las semanas se arrastraban y la esperanza se transformaba en una desesperación palpable. El Opala continuaba inmóvil, un ataúd de metal caro en el centro del taller. Cada día comenzaba con una nueva teoría y terminaba con el mismo silencio frustrante del motor. Las herramientas eran arrojadas al suelo con rabia, las discusiones se volvían más ásperas y la sombra de la quiebra se agigantaba. El señor Armando veía la fecha límite acercarse como un verdugo. El dinero se estaba acabando y la reputación del taller, construida a lo largo de 50 años, estaba siendo destruida por un único motor terco que parecía burlarse de toda su experiencia y dedicación. El epicentro de esta tormenta de frustración era Ricardo, el mecánico jefe. Con 30 años en la casa, era el profesional más competente y, sin duda, el más orgulloso. Para él, un motor era un enemigo a ser conquistado, un código a ser descifrado por la lógica y la fuerza. El fracaso en reparar el Opala no era solo un problema técnico, era una afrenta personal, una mancha en su historial impecable. Su arrogancia natural, antes vista como confianza, ahora se había convertido en una cáscara frágil que apenas ocultaba la humillación de ser derrotado públicamente por un conjunto de pistones y cilindros, un desafío que lo exponía ante sus colegas. Mientras los hombres gritaban y gesticulaban, Lía permanecía en su rincón, observando. Sus ojos no veían la desesperación de ellos, sino la agonía del Opala. Oía la disonancia en su silencio, sentía la vibración errática que nadie más percibía. Para los otros mecánicos que pasaban a su lado con miradas de lástima o irritación, ella era solo un adorno extraño, la rara que vivía en su propio mundo. No podían imaginar que en ese exacto momento, en su mente, ella ya estaba desmontando y volviendo a montar cada pieza de ese motor, siguiendo los hilos de energía y localizando la fuente exacta del dolor que afligía a la máquina. Fue en un pico de furia que la historia cambió su curso. Tras otro intento fallido, Ricardo arrojó una llave inglesa contra la pared. Su paciencia se había agotado. Fue entonces cuando notó la mirada de Lía, fija en el motor, con una intensidad que lo perturbó. En un gesto de puro sarcasmo, nacido de la humillación, se volvió hacia los demás y gritó, con la voz cargada de desdén: «Ya que ningún experto aquí puede, ¿por qué no dejamos que la pequeña genio eche un vistazo? Al menos nos reiremos un poco». La propuesta quedó flotando en el aire, cargada de veneno y crueldad. El silencio que siguió a la propuesta de Ricardo fue pesado. Los otros mecánicos intercambiaron miradas, una mezcla de incomodidad y curiosidad morbosa. El señor Armando sintió el insulto como un puñetazo en el estómago. Su primer instinto fue proteger a Lía, sacarla de esa situación humillante y reprender a Ricardo por su crueldad. Pero entonces miró al Opala, el símbolo de su fracaso inminente, y a su nieta, cuyos ojos ahora brillaban con una determinación silenciosa. En su desesperación, una chispa de fe irracional se encendió. Contra todo sentido común, contra el orgullo herido y el miedo al ridículo, asintió lentamente. «Dejadla intentar», dijo con voz firme. La atmósfera en el taller cambió instantáneamente. La tensión de la frustración fue reemplazada por la expectativa de un espectáculo bizarro. Las herramientas fueron bajadas, y los hombres se reunieron alrededor del Opala, formando un círculo de incredulidad. Sus rostros exhibían sonrisas de escarnio mal disimuladas, esperando ver a la
niña, hacer alguna tontería, confirmar sus sospechas sobre su extrañeza. Para ellos, aquello no era más que una broma cruel, un interludio cómico en medio de la tragedia de su incompetencia. El escenario estaba preparado, no para una reparación, sino para la humillación pública de una niña que se negaban a entender. Con el permiso silencioso de su abuelo, Lía se acercó al coche. No caminó con la vacilación que esperaban, sino con una calma y un propósito que los desarmó por un instante. No miró las cajas de herramientas, abarrotadas de equipos caros y complejos. En cambio, su primer acto fue rodear el Opala lentamente, como si se estuviera presentando a una criatura viva y desconfiada. Se detuvo y con una delicadeza sorprendente, posó la palma de la mano sobre el capó frío del motor, cerrando los ojos. En ese momento, para Lía, el mundo ruidoso de los hombres escépticos desapareció. Solo existían ella y la máquina. El ritual de Lía comenzó con un silencio que parecía absorber todos los sonidos del taller. Los susurros y risitas de los mecánicos se convirtieron en ruidos lejanos y sin importancia para ella. Su mano en el capó no estaba verificando la temperatura. Estaba sintiendo el pulso residual de la máquina, la memoria de la energía que había fluido por allí. Se movía con una gracia fluida, sus pies apenas tocando el suelo manchado de aceite. Para los hombres que la observaban, acostumbrados a la acción ruidosa y a los movimientos bruscos de la mecánica, su quietud era desconcertante. Esperaban una imitación de sus propios métodos, pero en su lugar presenciaban una especie de danza, una comunión silenciosa que no podían ni querían comprender. Ricardo observaba con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Cada segundo que Lía pasaba en su ritual silencioso era un grano de arena en su reloj de arena de paciencia. ¡Qué pérdida de tiempo! Refunfuñaba para sí mismo, el sarcasmo inicial dando paso a una irritación creciente. Veía aquello como un teatro, una escenificación infantil para llamar la atención, y se sentía un tonto por haber permitido que la broma llegara tan lejos. Su reputación, su autoridad, todo estaba siendo erosionado por esa escena absurda. Necesitaba que aquello terminara pronto para poder volver al mundo real de los problemas concretos, donde los destornilladores resolvían más que toques suaves y miradas concentradas. Ignorando por completo la pared de herramientas y los caros equipos de diagnóstico electrónico que habían fracasado en encontrar el problema, Lía caminó hasta su pequeño y ordenado rincón. De una caja de madera, retiró su primer instrumento, un estetoscopio de juguete, rojo y con el diafragma de plástico. Al darse la vuelta con el objeto en las manos, una ola de risa abierta y burlona barrió el taller. La visión de la niña acercándose al motor monstruoso con un juguete fue la confirmación final para ellos de que todo no era más que una gran broma, un delirio del viejo Armando para lidiar con la presión de la quiebra inminente. Con una concentración que la aislaba del escarnio a su alrededor, Lía se colocó los auriculares de plástico en los oídos. No apoyó el diafragma en puntos aleatorios. Lo presionaba contra lugares específicos del bloque del motor, de la bomba de combustible, del carburador. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era lenta y profunda. Los mecánicos, que esperaban oír los sonidos familiares de un motor, el clic de una válvula, el zumbido de una bomba, no entendían que Lía no estaba escuchando lo que estaba allí, sino lo que no estaba. Buscaba el vacío, la pausa, la interrupción en el flujo continuo de vida mecánica que solo ella podía percibir como un silencio ensordecedor. Dentro de su mente, el motor se transformaba. Las líneas de combustible no eran tubos de metal, sino arterias pulsantes por donde corría un líquido luminoso de energía. Fue entonces cuando lo vio. No era un defecto físico, una pieza rota o una fuga. Era un fenómeno, una anomalía fantasmagórica.
En un punto específico del sistema, visualizó una burbuja de vapor, un coágulo etéreo que se formaba por una fracción de segundo y luego se disipaba. Este bloqueo intermitente era lo que asfixiaba al motor, cortando su flujo vital de forma impredecible, una condición que ninguna prueba estándar que medía presiones constantes jamás podría detectar. Guardando el estetoscopio, Lia volvió a su caja y tomó un segundo objeto, un pequeño diapasón de metal, del tipo usado para afinar instrumentos musicales. La confusión en el taller se profundizó. La risa cesó, reemplazada por una perplejidad genuina. Esto iba más allá de lo infantil, era algo extraño, casi místico. Regresó al Opala y con un toque ligero hizo vibrar el diapasón, produciendo una nota pura y cristalina. Luego comenzó a tocar la base del instrumento vibrante en diferentes componentes metálicos del motor, un proceso metódico y enfocado que desafiaba cualquier lógica mecánica que ellos conocían. La ciencia detrás de su acto era incomprensible para ellos, pero intuitiva para ella. Cada pieza de metal en un motor vibra a una frecuencia específica cuando funciona perfectamente. Lia estaba usando el diapasón para enviar una frecuencia pura y sentir la respuesta. Buscaba una resonancia anómala, una vibración disonante que indicaba una tensión estructural o una interferencia externa. Era como buscar una nota desafinada en una orquesta. Sus dedos, en contacto con el diapasón, eran sensores de una sensibilidad extraordinaria, capaces de detectar microvibraciones que pasarían desapercibidas para cualquier máquina. La perplejidad de los mecánicos era total. Ellos, que confiaban en sus ojos para ver fugas y en sus oídos para oír golpes de pistón, estaban viendo a una niña diagnosticar un motor a través del tacto y de un sonido casi inaudible. Su mundo, gobernado por torques, presiones y medidas exactas, estaba siendo puesto patas arriba. «¿Qué está haciendo?», susurró uno a otro, que solo negó con la cabeza en señal de total ignorancia. La certeza de su experiencia se estaba desintegrando ante un método que parecía pertenecer más al campo de la magia que al de la mecánica automotriz. Solo el señor Armando observaba sin burla. No comprendía la lógica detrás de las acciones de Lia, pero reconocía el patrón. Era el mismo enfoque absoluto que ella demostraba al armar rompecabezas complejos de miles de piezas o al dibujar los circuitos de una radio antigua sin haberla abierto nunca. Sabía que su nieta no estaba jugando, estaba trabajando, decodificando un lenguaje que solo ella entendía. En su corazón, el miedo a la humillación luchaba contra una creciente e irracional ola de esperanza. Una fe ciega en la genialidad silenciosa que siempre supo que existía dentro de ella. De repente, la búsqueda de Lia cesó. El diapasón quedó en silencio. Su mano se detuvo en el aire. Luego señaló con un dedo decidido hacia una parte del sistema de combustible que parecía completamente inofensiva. Era un pequeño regulador de flujo de aire, una pieza que habían inspeccionado visualmente y probado una docena de veces, siempre con resultados perfectos. Para todos, esa pieza estaba funcionando como debía, pero el dedo de Lia permaneció allí, firme e inquebrantable, acusando a ese punto específico como el origen de todo el caos que asolaba el motor del coche. Lia abrió los ojos y por primera vez se dirigió a ellos. No habló, pero su mirada barrió el taller, pasó por cada uno de Mendoza, los mecánicos, y se posó en la gran caja de herramientas de Ricardo. Entonces señaló sin vacilar un cajón específico y a continuación hizo un gesto que indicaba la forma exacta de un destornillador de precisión, una herramienta delicada y raramente utilizada para ajustes finos en componentes electrónicos, algo que parecía totalmente inadecuado para un motor bruto como el del Opala. «¿Eso?», resopló Ricardo, la incredulidad mezclándose con el desdén.
No hay absolutamente nada malo con el regulador de flujo. Verificamos la presión, el vacío, la respuesta del diafragma. Está perfecto. Su resistencia no era solo técnica, era una defensa de su propio conocimiento, de su experiencia que estaba siendo directamente desafiada por una niña con un diapasón. Entregar esa herramienta sería admitir que había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que él y todos los demás estuvieran equivocados, y ella, en lo cierto. Su orgullo le impedía ceder. Lía no se movió, no intentó gesticular ni insistir, simplemente mantuvo su mirada fija en Ricardo, su rostro una máscara de calma y certeza. El silencio en el taller se volvió denso, cargado. La inmovilidad de Lía, su negativa a inmutarse ante la resistencia, era más poderosa que cualquier argumento. Era un desafío silencioso, una afirmación de conocimiento que no necesitaba palabras para ser validada. En ese duelo de voluntades, la tranquilidad inquebrantable de ella comenzó a corroer la armadura de arrogancia de Ricardo. Fue la mirada del señor Armando la que rompió el punto muerto, una mirada que no pedía, sino que imploraba, un ruego silencioso de un abuelo desesperado, pidiendo una última oportunidad, un último acto de fe. Derrotado, Ricardo se dio la vuelta, abrió el cajón con un tirón violento y tomó el destornillador. Marchó hasta Lía y prácticamente le arrojó la herramienta en la mano, un gesto de desprecio que decía: «Toma, haz tu magia y acabemos con esto de una vez». Se apartó, cruzando los brazos, listo para presenciar el fracaso inevitable que validaría su visión del mundo. Las manos de Lía, que parecían tan frágiles, recibieron la herramienta con una firmeza sorprendente. Con la habilidad de un neurocirujano, insertó la punta del destornillador en un minúsculo tornillo de ajuste, casi invisible, ubicado en el lateral del regulador. Los otros mecánicos se inclinaron para ver, esperando que desmontara la pieza, pero no lo hizo. Giró el tornillo, un movimiento mínimo, quizás un octavo de vuelta, casi imperceptible. Fue un ajuste tan sutil que pareció insignificante, un acto anticlimático que dejó a todos aún más confundidos que antes. Terminado el ajuste, posó la herramienta delicadamente sobre el guardabarros del coche. Luego, caminó hasta el banco de trabajo más cercano, cubierto por una espesa capa de polvo y hollín. Con la punta de su dedo índice, comenzó a dibujar. No era el esquema de un motor, con pistones y bujías. Lo que emergió en el polvo fue un diagrama de ondas, líneas sinuosas que se superponían e interferían entre sí. Era un dibujo abstracto, más parecido a la anotación de un físico o de un músico que al trabajo de un mecánico. El dibujo era su explicación silenciosa. Las líneas representaban las frecuencias vibratorias. Una línea mostraba la vibración estándar del motor, otra una microvibración generada por el alternador solo cuando el motor alcanzaba una rotación específica. Donde las dos ondas se cruzaban, dibujó un pico agudo, una resonancia armónica. Ese pico explicaba el diagrama. Era lo que causaba la formación instantánea del bloqueo de vapor en el sistema de combustible. El problema no era una pieza rota, era un evento, una tormenta perfecta de frecuencias que duraba apenas un milisegundo, invisible a cualquier diagnóstico convencional. Los hombres se aglomeraron alrededor del banco de trabajo, mirando el dibujo en el polvo como si fuera un jeroglífico egipcio. Las palabras que venían a la mente: vibración armónica, resonancia, bloqueo de vapor intermitente, no pertenecían a su vocabulario. «Esto es una locura», murmuró uno de ellos. «¿Desde cuándo reparamos coches con teorías de la física?», dijo otro, riendo nerviosamente. La explicación de Lía era tan ajena a su paradigma, tan extraña a su experiencia, que sus cerebros simplemente la rechazaron como un absurdo, una fantasía sin sentido.
La paciencia de Ricardo finalmente explotó. Ese dibujo fue la gota que colmó el vaso. «¡Basta! ¡Se acabó el juego!», gritó, su voz resonando en el taller. La frustración de semanas, la humillación de ser derrotado por el Opala, y ahora la afrenta de ser enseñado por una niña con dibujos en el polvo, todo culminó en una explosión de ira. Para él, aquello era un insulto a su profesión, una burla a sus 30 años de trabajo duro. Dio un paso adelante con la intención de tomar a Lía por el brazo y alejarla del coche. Pero el señor Armando fue más rápido. Se interpuso entre el mecánico furioso y su nieta, creando una barrera protectora. «Espera, Ricardo», dijo, la voz baja pero cargada de una autoridad que raramente usaba. «Ella hizo lo que pidió. Ahora veamos el resultado. ¿Qué tenemos que perder que no hayamos perdido ya?». La tensión en el aire se volvió casi insoportable. Los dos hombres se miraron, representando el enfrentamiento entre el viejo mundo de la experiencia y el nuevo mundo de la percepción. En medio del grupo de mecánicos mayores, uno de los aprendices, un joven de 20 y pocos años, miraba del 1800 dibujo en el polvo al motor. A diferencia de los otros, su mente aún no estaba completamente cerrada. No entendía la física, pero veía una lógica, una consistencia en lo que Lía había hecho. Vio la conexión entre el diapasón, el ajuste minúsculo y el diagrama de ondas. Por primera vez, alguien en el taller, además de su abuelo, comenzó a preguntarse, ¿y si no estuviera jugando? ¿Y si aquello fuera real? Durante toda la explosión de Ricardo y la intervención de su abuelo, Lía permaneció impasible. Ella había hecho su parte. En su mente, la sinfonía del motor ya estaba corregida. La nota disonante había sido silenciada. Dio un paso atrás, distanciándose del coche y del conflicto. Su calma no era de desafío, sino de conclusión. El problema estaba resuelto. El resto era solo ruido, la incredulidad ruidosa de un mundo que aún no estaba listo para escucharla. Y eso ya no era de su incumbencia. La serenidad de Lía fue la chispa final para Ricardo. Interpretó su calma no como paz, sino como la arrogancia de quien se niega a explicarse. Todo su resentimiento por el fracaso con el coche se transfirió a esa niña silenciosa. Probar que ella estaba equivocada se convirtió en una necesidad visceral, una cuestión de honor. Necesitaba restaurar el orden natural de las cosas, donde la experiencia valía más que garabatos en el polvo y donde mecánicos de verdad, y no niñas raras, reparaban coches. El punto muerto se extendió por un largo momento. Por un lado, Ricardo y la mayoría de los mecánicos, representando décadas de tradición y escepticismo. Por el otro, Lía, su abuelo y un único aprendiz curioso, representando la posibilidad de lo imposible. El destino de clásicos del asfalto ya no estaba en manos de un motor roto, sino en el resultado de ese enfrentamiento silencioso entre dos visiones del mundo completamente opuestas, una anclada en el pasado y otra proveniente de un futuro que nadie allí estaba preparado para aceptar. Cada palabra de duda que oía la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío no era reparar un motor, sino demostrarse a sí misma lo que podía lograr. Muchas veces, el mayor obstáculo es el ruido del mundo, tratando de decirnos quiénes debemos ser. El viaje de ella nos recuerda que debemos confiar en nuestra propia voz interior. Si alguna vez te has sentido así, si has luchado para que tu talento sea visto, que sepas que no estás solo. Tu suscripción a este canal nos da la fuerza para seguir contando historias como la de Lía, que prueban que el valor de una persona va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. El sonido agudo del teléfono fijo del taller cortó el aire como una cuchilla. El timbre pareció durar una eternidad antes de que el señor Armando, sobresaltado, corriera a contestar. Al otro lado de la línea, la voz del señor Almeida, el dueño del Opala, era cortante y sin espacio para la negociación. «Armando, estoy en camino.
Tengo una reunión importante en la capital. Estaré allí en 1 hora para recoger el coche, funcione o no. Si no está listo, me lo llevo a otro taller. La llamada terminó con un clic seco, final, que selló su destino. La noticia cayó sobre el taller como una sentencia de muerte. 1 hora. Era el fin. La burla y la curiosidad desaparecieron de los rostros de los mecánicos, reemplazadas por la máscara fría del pánico. El tiempo para teorías, para bromas, para discusiones, se había acabado. La realidad, en forma de una grúa en camino, estaba a punto de aplastarlos. Todas las miradas, antes divididas entre Lía y Ricardo, ahora se concentraban en un único punto. Ricardo, el jefe, el líder. La responsabilidad final recaía sobre él. Ricardo sintió el peso de esas miradas como una fuerza física. Su mundo se estrechó. Su orgullo le gritaba que apartara a la niña y a su abuelo, tomara sus herramientas e intentara una última, desesperada y probablemente inútil maniobra. Pero, ¿qué podría hacer en 1 hora que no había logrado hacer en semanas? Miró el motor, su torturador. Miró los rostros de sus colegas, esperando un milagro. Entonces, su mirada se encontró con la de Lía. Ella estaba perfectamente tranquila, su rostro sin ningún rastro de miedo, como si la llamada no hubiera ocurrido, como si el ultimátum no existiera. Lía dio un paso adelante. No miró a su abuelo en busca de aprobación, ni a Ricardo en busca de permiso. Con una autoridad natural y serena, caminó hasta la puerta del conductor del Opala, la abrió y, en lugar de entrar, simplemente señaló la llave que estaba en el contacto. Luego, se dio la vuelta y miró directamente a los ojos de Ricardo. No era una petición, era una orden silenciosa. La hora de la verdad había llegado. El universo entero pareció encogerse, centrándose en el espacio de pocos metros entre Ricardo y el encendido del Opala. El tiempo se distorsionó, cada segundo arrastrándose con el peso de la expectativa. Para Ricardo ya no era una cuestión de reparar un coche, era un referéndum sobre su vida, sobre todo lo que creía saber. Ceder a la orden silenciosa de la niña era admitir el fracaso de sus métodos, la insuficiencia de su experiencia. Pero no ceder significaba la ruina segura, el fin del taller, la pérdida del único mundo que conocía. Su orgullo, una fortaleza durante 30 años, estaba en ruinas y en sus escombros una única y terrible opción permanecía. Con la resignación de un hombre caminando hacia el patíbulo, Ricardo se movió. Cada paso hacia el coche era una confesión de derrota. No miró a nadie, manteniendo los ojos fijos en el suelo, como si el camino hasta el asiento del conductor fuera el viaje más largo y humillante de su vida. Los otros mecánicos observaban en un silencio reverente. La burla se había evaporado por completo, reemplazada por una tensión cruda. Ya no estaban viendo una broma. Estaban presenciando el desmantelamiento de su líder, de su héroe, el símbolo máximo de su propia identidad profesional, que ahora parecía frágil y obsoleta. Se deslizó dentro del Opala, y el olor del cuero antiguo del asiento le pareció sofocante. Sus manos, acostumbradas a la fuerza y al control, se sentían extrañas y débiles. Las miró, los callos y las cicatrices de una vida dedicada a dominar máquinas, y sintió como si pertenecieran a otra persona. Su mano derecha se alzó, temblorosa, hacia la llave. Antes de tocarla, su mirada se encontró con la de Lía por última vez a través del parabrisas. No había triunfo en su rostro, ni una pizca de arrogancia. Solo había una calma expectante, la serenidad de quien conoce el resultado de una ecuación incluso antes de resolverla. Un suspiro colectivo, inaudible pero sentido, recorrió el taller. El señor Armando cerró los ojos con fuerza, sus manos uniéndose en una plegaria silenciosa, no a Dios, sino al universo, para que la genialidad de su nieta fuera finalmente revelada, para que el mundo viera lo que él siempre había sentido.
Los otros mecánicos se inclinaron hacia adelante, sus cuerpos tensos, los corazones latiendo al unísono con la ansiedad del momento. El escepticismo, la duda, todo fue barrido por una ola de pura y primitiva curiosidad. En ese instante, todos, en clásicos del asfalto, querían lo mismo, presenciar lo imposible. Con los dientes apretados, Ricardo cerró los ojos y giró la llave. El sonido familiar del motor de arranque llenó el aire. Un ruido metálico y agonizante que durante semanas había sido el preludio de otro fracaso más. Duró una fracción de segundo más de lo normal, un momento de suspense insoportable en el que el corazón de todos se detuvo. Era el sonido de la esperanza luchando contra la inevitabilidad del fallo, el último suspiro de un motor que se negaba a vivir. El silencio que seguiría, lo sabían, sería el sonido de su derrota final, el clavo en el ataúd del taller. Pero el silencio no llegó. En su lugar, una explosión. No el sonido de algo rompiéndose, sino el sonido de algo naciendo. El motor del Opala SS no se ahogó, no tosió, no protestó. Explotó la vida con un rugido gutural, profundo e instantáneo, un trueno que sacudió los cimientos del taller. No era el sonido de un motor reparado, era el sonido de un motor resucitado, perfecto. La vibración poderosa recorrió el chasis del coche, subió por el hormigón del suelo y reverberó en el pecho de cada hombre allí presente, una onda de choque que anunciaba la llegada de un milagro. Aquel sonido era una sinfonía, un estruendo poderoso, pero increíblemente suave y estable. La aguja del cuentarevoluciones subió y se estabilizó, sin la menor oscilación, en un ralentí perfecto. Era el sonido que el señor Armando recordaba de su juventud, el sonido que los mecánicos solo habían oído en grabaciones de carreras antiguas. Era la voz legendaria del Opala, en su forma más pura y brutal, llenando el taller con una autoridad incuestionable. El sonido, por sí solo, era la prueba. Silenció todas las dudas, aplastó todo el escepticismo y respondió a todas las preguntas de una vez y todas. El shock fue visible en el rostro de cada mecánico. Estaban paralizados, congelados en el tiempo, con las mandíbulas caídas y los ojos desorbitados, fijos en el coche como si estuvieran ante una aparición divina. Sus mentes lógicas y racionales luchaban desesperadamente por procesar lo que acababa de suceder. Como un ajuste de 1 milímetro en un tornillo, guiado por un diapasón y un dibujo en el polvo, podría haber resuelto un problema que había derrotado semanas de trabajo, miles de dólares en equipos y décadas de experiencia combinada. Su realidad se había hecho añicos. Dentro de la cabina, Ricardo estaba catatónico. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miraba fijamente hacia adelante, pero no veía la pared del taller. Veía los cimientos de su mundo desmoronándose. El ronroneo perfecto del motor no era un sonido de victoria para él. Era la banda sonora de su propia aniquilación profesional. Cada pulso de ese motor era un martillazo en su orgullo, demoliendo la estructura de certezas que había tardado toda una vida en construir. No había sido superado, se había vuelto irrelevante. En un acto de negación final, pisó el acelerador. Una vez, con fuerza. El motor no vaciló ni un nanosegundo. Respondió con un rugido furioso e inmediato, un grito de poder puro que hizo vibrar las herramientas en los bancos de trabajo. Pisó de nuevo, y la respuesta fue la misma. El motor cantaba una canción de perfección mecánica, una oda a la armonía que Lía había restaurado. No había fallos, no había debilidades. El coche no solo estaba reparado, estaba más perfecto que nunca. La prueba era absoluta, innegable y para Ricardo, devastadora. Quitó el contacto. El silencio que se abatió sobre el taller fue ensordecedor, más pesado y significativo que el ruido que lo precedió.
Era un silencio lleno de pensamientos no dichos, de epifanías y de vergüenza. En este vacío de sonido, la magnitud de lo que había sucedido comenzó a asentarse sobre los hombros de todos. No solo habían presenciado la reparación de un coche, habían presenciado la manifestación de una forma de inteligencia que eran incapaces de comprender, y esa revelación los dejaba pequeños, ignorantes y profundamente conmocionados. Lentamente, como si se giraran para mirar el sol por primera vez, las miradas de los mecánicos se movieron del coche a Lía. La imagen de la nietita rara, de la niña fantasma que flotaba por el taller, se desintegró ante sus ojos. En su lugar, vieron una figura de poder y misterio. El miedo y la desconfianza que sentían hacia lo que no entendían fueron reemplazados por un sentimiento nuevo y abrumador: el asombro. Estaban en presencia de algo que trascendía su experiencia, y la percepción de ello los humillaba y los maravillaba al mismo tiempo. Las lágrimas que corrían por el rostro del señor Armando ya no eran silenciosas, eran sollozos de pura catarsis. No lloraba por la salvación del taller, ni por el dinero que iba a recibir. Lloraba por la validación de su fe, por la justicia poética de ver a su nieta, a quien el mundo veía como incompleta, demostrar ser la persona más completa y genial de todos ellos. Eran lágrimas de un abuelo cuyo amor incondicional acababa de ser justificado de la manera más espectacular y pública que se podría imaginar. Un momento de orgullo tan intenso que dolía. Ella dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano. Ese momento, el sonido de ese motor, fue su respuesta silenciosa a un mundo que la subestimaba. No necesitó palabras, pues su acción habló más fuerte que cualquier discurso. Historias de superación como la de ella nos recuerdan el poder que existe dentro de cada uno de nosotros. Si crees en la fuerza silenciosa de aquellos que son diferentes, suscríbete al canal. Tu presencia nos ayuda a amplificar estas voces y a celebrar cada victoria contra el prejuicio, ignorando por completo la tormenta de emociones que la rodeaba. Lía se acercó a la puerta del conductor, que Ricardo había dejado abierta al salir del coche en trance. No miró al mecánico devastado, ni a su abuelo llorando. Su atención se centró en un último detalle. Con la punta de los dedos, ajustó el espejo retrovisor lateral, moviéndolo unos milímetros hacia arriba. Era uno de sus rituales, un pequeño acto para restaurar el orden, para cerrar el ciclo de su interacción con la máquina. Para ella, el trabajo solo estaba verdaderamente completo cuando cada parte del sistema estaba en perfecta armonía. En ese instante de silencio e introspección, un nuevo sonido rompió el hechizo. El ruido suave de los neumáticos de un coche de lujo estacionando en la grava frente al taller. Las puertas se abrieron y se cerraron. Pasos apresurados e impacientes se dirigían hacia la entrada. El señor Almeida, el dueño del Opala, había llegado. Puntual, implacable y sin la menor idea de que estaba a punto de entrar, no en un taller al borde de la quiebra, sino en el epicentro de un evento que acababa de redefinir la propia naturaleza de la genialidad. El clímax de la historia no terminó con aplausos o celebraciones, sino con un silencio cargado de transformación. El problema inmediato, el Opala, estaba resuelto, pero un problema mucho mayor, la ignorancia y el prejuicio, había sido sacudido en sus cimientos. Una nueva realidad había nacido entre esas paredes sucias de grasa, y nadie, absolutamente nadie, que presenció el milagro de la niña silenciosa, volvería a mirar el mundo, o a sí mismo, de la misma manera otra vez. El señor Almeida entró en el taller con la expresión de un hombre cuyo tiempo era más valioso que el oro. Su impaciencia era un aura palpable,
y ya preparaba las duras palabras que usaría para prescindir de los servicios de Armando de una vez por todas. Sin embargo, se detuvo bruscamente en la entrada, la reprimenda muriendo en sus labios. La escena que encontró no era la de un equipo en pánico o un taller en desorden. En cambio, vio a un grupo de hombres de pie como estatuas, sus rostros una mezcla de shock y reverencia, todos mirando a una niña pequeña junto a su precioso Opala. La quietud del lugar era tan densa y extraña que su irritación dio paso a una profunda confusión. Antes de que el señor Almeida pudiera articular una pregunta, el señor Armando, con el rostro aún marcado por las lágrimas, se recompuso. No ofreció disculpas ni explicaciones. Solo hizo un gesto con la cabeza hacia Ricardo. Comprendiendo la orden, Ricardo, moviéndose con la lentitud de un sonámbulo, entró de nuevo en el coche. Con una solemnidad que rayaba en lo sagrado, giró la llave. Por segunda vez, el rugido gutural y perfecto del motor BP8 llenó el espacio. Una declaración de poder y precisión que resonó por la calle. El sonido, para un coleccionista como Almeida, era más elocuente que cualquier palabra. Se quedó boquiabierto, la mandíbula caída en absoluta incredulidad. Un entusiasta que conocía cada tornillo de su coche, Almeida se acercó, rodeando el Opala como un depredador admira a su presa. Sus oídos entrenados analizaban la cadencia del motor, buscando el más mínimo fallo, el menor indicio de imperfección, pero no había ninguno. Era el sonido más puro que jamás había oído de ese motor. ¿Cómo? Finalmente logró preguntar, la voz ronca por el asombro, volviéndose hacia Ricardo, el único mecánico jefe que conocía. Ricardo, incapaz de formular una respuesta coherente, de reclamar un crédito que no era suyo, simplemente negó con la cabeza lentamente y con un dedo tembloroso señaló a Lía, que observaba todo con una calma indiferente. La mirada de Almeida siguió el dedo de Ricardo, saltando del mecánico experimentado a la niña frágil. La lógica se negaba a aceptarlo, pero la expresión en los rostros de todos los hombres en el taller contaba una historia irrefutable. No necesitaba entender el cómo, solo aceptar el hecho. Sacó su chequera, rellenó el importe acordado por el servicio, pero no se detuvo ahí. Debajo rellenó un segundo cheque con una cantidad mucho mayor. Se lo extendió al señor Armando. El primero es por la reparación, dijo, con la voz cargada de un respeto recién descubierto. Este segundo es por la lección, la de que nunca sabemos de dónde vendrá la verdadera maestría. Después de que el sonido del coche de lujo de Almeida se desvaneciera, un silencio profundo y transformador se instaló en el taller. Nadie se movía, nadie hablaba. Fue Ricardo quien rompió el hechizo. Caminó hasta su banco de trabajo, el epicentro de su antiguo reino de orgullo. Abrió un cajón y de allí sacó un objeto que era casi sagrado para él. Un par de guantes de cuero hechos a medida, un regalo que había recibido al convertirse en mecánico jefe. Eran un símbolo de su estatus, de su identidad. Los sostuvo en sus manos por un momento. El cuero suave, un testimonio de 30 años de trabajo. Con los guantes en la mano, se acercó a Lía. Ella ya se había alejado del coche, su interés ahora capturado por una telaraña que brillaba en un rayo de sol cerca de la ventana. Ella existía en su propio mundo, la tarea ya olvidada. Ricardo se detuvo frente a ella. Las palabras «lo siento» y «gracias» parecían demasiado pequeñas, demasiado vacías para la enormidad de ese momento. En lugar de hablar, le extendió los guantes. No era un regalo, era una abdicación, un acto de rendición, el traspaso simbólico de un título, el reconocimiento de que el verdadero maestro, la verdadera autoridad en ese lugar, era ella. Lía desvió la mirada de la telaraña y observó los guantes, luego el rostro compungido de Ricardo. En sus ojos vio la tormenta de emociones que él no podía verbalizar: vergüenza, admiración,
arrepentimiento. Entendió el significado del gesto, pero los guantes no eran sus herramientas, su sensibilidad residía en su piel desnuda. En lugar de aceptar la ofrenda, extendió su pequeña mano y la posó suavemente sobre la mano callosa y manchada de grasa de él. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente. Fue un acto de perdón, de conexión y de gracia que finalmente rompió lo que quedaba del orgullo de Ricardo. Retirando la mano, Ricardo se volvió hacia el banco de trabajo donde el diagrama de Lía aún era visible en el polvo. Lo miró, pero esta vez no vio garabatos sin sentido. Vio un lenguaje complejo y elegante, la prueba de una inteligencia que él jamás podría alcanzar. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos rudas, pasó los dedos alrededor del dibujo como para protegerlo. Luego se volvió hacia los otros mecánicos, que lo observaban como a un hombre nuevo, y su voz salió ronca, quebrada por la emoción. Tenemos mucho que aprender. Clásicos del asfalto, estaba salvado. El cheque de Almeida garantizaría su futuro por años, pero esta victoria material era solo una nota a pie de página en la historia de ese día. La verdadera transformación ocurrió en los corazones de los hombres que trabajaban allí. El miedo a lo diferente dio paso al respeto por lo extraordinario. Lía, la niña invisible, era ahora el centro gravitacional de ese universo. Ella no había cambiado para encajar en el mundo de ellos. Había permanecido fiel a sí misma y con su fuerza silenciosa forzó al mundo de ellos a cambiar para siempre a su alrededor. Lo que ella realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Su viaje nos enseña que el verdadero valor no necesita aplausos, solo una oportunidad para manifestarse. El mundo está lleno de talentos silenciosos esperando ser descubiertos. Si crees en el poder de las historias que desafían nuestras expectativas y celebran el potencial humano en todas sus formas, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para que juntos podamos